Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una de las preguntas más misteriosas y controvertidas de la Biblia. ¿Fue Caín, el primogénito de Adán y Eva, realmente hijo de la antigua serpiente? La cuestión, basada en la Biblia y en interpretaciones históricas, ha intrigado a eruditos, teólogos y creyentes durante siglos. En este video, descubriremos evidencias bíblicas, exploraremos interpretaciones históricas y abordaremos la controvertida doctrina de la simiente de la serpiente. A lo largo del camino, aprenderás lecciones espirituales profundas de la vida de Caín, lecciones que revelan los peligros del pecado, la profundidad de la justicia y la misericordia de Dios, y nuestra necesidad última de redención a través de Jesucristo. Pero aquí está el giro. La verdad que revelaremos hoy podría cambiar completamente la forma en que ves esta antigua historia. Así que quédate con nosotros hasta el final. No querrás perderte esta inmersión profunda en las Escrituras y la teología. Si estás listo para obtener respuestas, no olvides darle me gusta a este video para hacernos saber que lo estás viendo, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna revelación futura, y compartir este video con tus amigos y familiares para difundir la palabra. Y por supuesto, nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo qué opinas sobre el misterioso origen de Caín. Descubramos juntos la verdad oculta. Comencemos con la escritura fundamental que describe el nacimiento de Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 1, se dice: conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con la ayuda del Señor. A primera vista, este versículo presenta un relato directo. Adán y Eva, tras su expulsión del jardín del Edén, comienzan a cumplir el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. El nacimiento de Caín es celebrado por Eva, quien reconoce la intervención de Dios al dar vida. Sus palabras, con la ayuda del Señor, sugieren que ve a Caín como una bendición y un cumplimiento de la promesa de Dios de que la vida continuaría a pesar de su caída en el pecado. Sin embargo, este versículo aparentemente simple ha sido objeto de una profunda investigación teológica y diversas interpretaciones. Mientras que la comprensión tradicional afirma que Caín fue el hijo biológico de Adán y Eva. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Algunos han cuestionado si podría haber algo más en esta historia. Para entender la controversia, debemos examinar dos factores clave: el papel de la serpiente en Génesis capítulo 3 y las implicaciones de la caída. En Génesis capítulo 3 se nos presenta a la serpiente, descrita como una criatura astuta y engañosa. El diálogo de la serpiente con Eva es el catalizador para el primer acto de desobediencia de la humanidad. Al cuestionar el mandato de Dios y tergiversar sus palabras, la serpiente logra tentar a Eva para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de rebelión introduce el pecado, la muerte y la separación de Dios en el mundo, alterando fundamentalmente el curso de la historia humana. Tras la caída, Dios pronuncia una serie de maldiciones, comenzando con la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículos 14 al 15, Dios dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo introduce el concepto de dos simientes: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La mayoría de los cristianos interpretan Génesis capítulo 3, versículo 15, como una descripción simbólica del conflicto espiritual entre el bien y el mal. La simiente de la mujer representa a Cristo y a aquellos que lo siguen, mientras que la simiente de la serpiente simboliza la influencia de Satanás sobre aquellos que rechazan a Dios. Una interpretación menos común pero más controvertida sugiere que la serpiente podría haber engendrado físicamente descendencia a través de Eva, dando como resultado a Caín. Esta idea forma la base de la doctrina de la simiente de la serpiente.
Los defensores argumentan que el engaño de la serpiente fue más que verbal, implicando un acto físico que corrompió el linaje de la humanidad. Señalan las acciones posteriores de Caín, asesinar a Abel, como evidencia de una naturaleza siniestra heredada de la serpiente. Esta interpretación se basa en una lectura literal de la simiente de la serpiente. La doctrina de la simiente de la serpiente es una teoría controvertida que sugiere que Caín, el primogénito de Eva, no fue engendrado biológicamente por Adán, sino por la serpiente en el jardín del Edén, identificada con Satanás. Esta teoría reinterpreta los eventos de Génesis capítulo 3 y capítulo 4, proponiendo que el engaño de la serpiente hacia Eva involucró más que persuasión. Incluyó un acto físico o espiritual que condujo a la concepción de Caín. Aunque esta teoría sigue siendo una interpretación marginal, Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Sus defensores han argumentado su caso, señalando ciertos pasajes de la Biblia que, según ellos, respaldan esta visión. Examinemos sus argumentos con mayor detalle. Número 1. Génesis capítulo 4, versículo 1, podría ser figurativo. Los defensores de la doctrina de la simiente de la serpiente argumentan que la frase Adán conoció a su esposa en Génesis capítulo 4, versículo 1 no necesariamente significa que Adán fue el padre biológico de Caín. En cambio, sugieren que esto podría simbolizar una relación más amplia o un cubrir de vergüenza después de la caída. Creen que el texto deja espacio para la posibilidad de que Eva pudiera haber concebido a Caín a través de su interacción con la serpiente, en lugar de con Adán. Este argumento, sin embargo, requiere leer entre líneas y reinterpretar el texto de maneras que no están directamente respaldadas por el lenguaje o el contexto. Las interpretaciones tradicionales ven conoció Yada en hebreo como una referencia clara a la intimidad matrimonial. Número 2. El comportamiento de Caín sugiere una naturaleza pecaminosa. En Génesis capítulo 4, versículo 8, Caín asesina a su hermano Abel, cometiendo el primer acto registrado de violencia humana en las Escrituras. Los defensores argumentan que este acto de celos, rebelión y desafío refleja una naturaleza pecaminosa inherente que podría indicar una conexión con la serpiente. Los partidarios de la doctrina sugieren que el rechazo de Caín a la advertencia de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 7, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo, demuestra aún más su alineación con el espíritu rebelde de la serpiente. Argumentan que una pecaminosidad tan profundamente arraigada es más consistente con un linaje ligado a Satanás que a Adán. Número 3. Juan capítulo 8 versículo 44 como evidencia de apoyo. Los defensores también citan Juan capítulo 8 versículo 44, donde Jesús dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Relacionan esta descripción del diablo como un homicida con Caín, quien mató a Abel, y argumentan que esto sugiere que Caín descendía directamente de Satanás. Según esta interpretación, las palabras de Jesús implican una relación literal de padre e hijo entre Satanás y Caín, haciendo de Caín el primer descendiente de la simiente de la serpiente. Sin embargo, la mayoría de los teólogos interpretan Juan capítulo 8 versículo 44 de manera espiritual y no biológica. En este contexto, Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía y rebelión, comparándolos con Satanás,
porque sus acciones se alinean con su naturaleza. La frase padre el diablo se entiende como una relación espiritual, no física. Sin embargo, esta doctrina no es ampliamente aceptada entre los cristianos convencionales y es considerada especulativa por la mayoría de los teólogos. Veamos por qué. La Biblia proporciona evidencia sustancial que contradice directamente la doctrina de la simiente de la serpiente. Si bien la teoría sugiere que Caín fue el hijo biológico de la serpiente y Eva, Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Las Escrituras afirman consistentemente que Caín fue hijo de Adán y Eva, y que sus acciones fueron resultado de la pecaminosidad heredada por la humanidad, no de un linaje alternativo. Exploremos estos puntos con más detalle. Número 1. Genealogía clara. En Génesis capítulo 5, versículo 3, leemos cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Aunque este versículo se refiere específicamente a Set, establece un precedente para entender la estructura genealógica presentada en las Escrituras. Afirma que Adán engendró a sus hijos a su semejanza, lo cual se alinea con el relato de Caín y Abel como los primeros hijos de Adán. La Biblia no menciona ningún otro linaje para Caín. De hecho, Génesis capítulo 4 declara claramente que Adán y Eva fueron los padres de Caín y Abel. Los registros genealógicos en Génesis y otras partes de las Escrituras no hacen distinción entre Caín y Set como provenientes de linajes diferentes. Además, las genealogías bíblicas consistentemente trazan a toda la humanidad hasta Adán, como se ve en Hechos, capítulo 17, versículo 26, y de uno solo hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. La ausencia de cualquier referencia a un linaje separado para Caín respalda fuertemente la interpretación tradicional de que él fue hijo biológico de Adán. Número 2. Reconocimiento de Eva del papel de Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 1, leemos las palabras de Eva después del nacimiento de Caín: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Esta declaración tiene un profundo significado teológico. Eva reconoce explícitamente la intervención de Dios en la concepción y nacimiento de Caín. Si Caín hubiera sido descendencia de la serpiente, sería muy improbable que Eva atribuyera su nacimiento a la ayuda de Dios. Las palabras de Eva reflejan su entendimiento de Dios como el creador y sustentador de la vida. Esto es consistente con la narrativa bíblica más amplia que atribuye el don de la vida a Dios. Salmo capítulo 127, versículo 3, declara: «He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». El reconocimiento de Eva del papel de Dios en el nacimiento de Caín se alinea con esta verdad. Subraya su creencia de que Caín era una continuación de la promesa de Dios de que la vida continuaría a pesar de las consecuencias del pecado. Número 3. La naturaleza pecaminosa es universal. La doctrina de la simiente de la serpiente sugiere que el comportamiento pecaminoso de Caín fue resultado de su supuesto linaje de la serpiente. Sin embargo, la Biblia enseña que el pecado es una condición universal heredada de Adán, no un rasgo específico de Caín. En Romanos capítulo 5, versículo 12 se explica, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo identifica a Adán como la fuente de la naturaleza caída de la humanidad. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán, y sus consecuencias, la muerte y la separación de Dios, han afectado a todos los seres humanos desde entonces. Las acciones de Caín reflejan esta pecaminosidad heredada. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 6 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. No un linaje separado. Además, la advertencia de Dios a Caín en Génesis capítulo 4 versículo 7 enfatiza la responsabilidad personal por el pecado. Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Esta interacción subraya que el comportamiento pecaminoso de Caín fue resultado de sus elecciones, no de una predisposición inherente de un supuesto linaje de la serpiente. Las palabras de Dios afirman que Caín, como todos los humanos, tenía la capacidad de resistir el pecado, pero eligió lo contrario. Número 4. Coherencia con la doctrina del pecado original. La idea de que toda la humanidad desciende de Adán es central en la doctrina del pecado original. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, Pablo escribe: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo vincula la desobediencia de Adán con el estado caído de la humanidad y la obediencia de Cristo con la redención de la humanidad. Si Caín no descendiera de Adán, esto socavaría la universalidad del pecado original y la necesidad de la obra redentora de Cristo. El mensaje consistente de la Biblia es que todos los humanos heredan una naturaleza pecaminosa de Adán y necesitan la salvación a través de Jesucristo. Las acciones de Caín reflejan esta naturaleza caída compartida, no evidencia de un linaje separado de la serpiente. Número 5. La naturaleza espiritual de la simiente de la serpiente. La idea de la simiente de la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, se entiende comúnmente como una metáfora espiritual en lugar de un linaje biológico literal. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente representa la lucha espiritual continua entre las fuerzas del bien y el mal. Esta interpretación se respalda con pasajes como Efesios capítulo 6, versículo 12, que describen la guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La alineación de Caín con la simiente de la serpiente es espiritual, no física. Su rebelión contra Dios refleja la rebelión de la serpiente, pero no sugiere un descenso biológico. La Biblia proporciona evidencia clara y consistente de que Caín fue hijo de Adán y Eva. Los registros genealógicos, el reconocimiento de Eva del papel de Dios en el nacimiento de Caín y la universalidad del pecado afirman esta verdad. La doctrina de la simiente de la serpiente, aunque intrigante para algunos, carece de respaldo bíblico y contradice principios teológicos clave. En lugar de especular sobre linajes alternativos, las Escrituras nos invitan a enfocarnos en las lecciones espirituales de la historia de Caín. El poder destructivo del pecado, la importancia de la responsabilidad personal y la necesidad de redención a través de Jesucristo. Como nos recuerda Romanos capítulo 5 versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La historia de Caín no trata sobre un linaje separado, sino sobre una humanidad compartida necesitada de la gracia de Dios. La idea de la simiente de la serpiente ganó popularidad en tradiciones gnósticas y esotéricas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast.
Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Algunos textos gnósticos interpretan a la serpiente como una figura de sabiduría que impartió conocimiento a Eva, resultando en el nacimiento de Caín. Sin embargo, estas ideas chocan con la narrativa bíblica que retrata a la serpiente como un engañador. La historia de la Iglesia también revela que cristianos tempranos como Ireneo y Agustín refutaron enérgicamente cualquier noción de una simiente literal de la serpiente. Afirmaron que toda la humanidad, incluido Caín, desciende de Adán y Eva, como se respalda en Hechos, capítulo 17, versículo 26, y de uno solo hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. En lugar de enfocarse en los posibles orígenes biológicos de Caín, la Biblia enfatiza su legado espiritual. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, se nos advierte no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Este versículo no sugiere que Caín fuera físicamente hijo de Satanás, sino que sus acciones se alinearon con la naturaleza rebelde de Satanás. Esto se alinea con el tema bíblico más amplio del libre albedrío y la responsabilidad personal. La historia de Caín nos enseña importantes lecciones espirituales. 1. El peligro de los celos y el pecado, como Dios advirtió a Caín en Génesis capítulo 4 versículo 7. El pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. 2. La justicia y la misericordia de Dios incluso después del pecado de Caín. Dios coloca una marca de protección sobre él, demostrando su misericordia. Génesis, capítulo 4, versículo 15. 3. La necesidad de redención. La historia de Caín subraya la necesidad de la humanidad de un Salvador, cumplida en Jesucristo, quien nos reconcilia con Dios y vence el poder del pecado. En conclusión, fue Caín hijo de la antigua serpiente. Aunque la Biblia no respalda esta teoría, sí revela una profunda verdad espiritual. Todos enfrentamos la misma batalla entre el pecado y la justicia. La historia de Caín es un recordatorio del poder destructivo del pecado y el poder transformador de la gracia de Dios. Busquemos caminar en los pasos de la justicia, eligiendo seguir la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad. Si encontraste este video edificante, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más discusiones bíblicas. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que hay más en la historia de Caín de lo que parece? Gracias por vernos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.